Bueno, señor García y nuestra invitada especial, señora Michelle. Aquí estoy. Señor Harold, Señor García, señor García, un, el día de hoy vamos a tratar Uy, un severo ya. tema. El día de hoy vamos a tratar un tema. ¿Cómo polémico, lo clasificaría usted? ¿Polémico? polémico. De cierta manera Eh, polémico. es como una pregunta, Uy, quieto, está es como grabando. que pues por, por, ¿por qué? Desde la era antigua se ha tratado de venir buscando se ha venido buscando la respuesta a esta pregunta, y es de Sí, que si existe o no un Dios. Esa es la incógnita, señor García, la incógnita que vamos a empezar el día de hoy. Nos estamos adentrando en un gran viaje en el cual vamos a descubrir muchas cosas y vamos a aprender sí. en un gran viaje. Y pues no estamos tratando de convencer a nadie, porque puede que haya algún ateo, no sé, alguna persona atea, que nadie ve nuestros videos, las cosas como son, pero puede ser, puede ser que algún Solo, ateo no, solo que nosotros y algún tres personas ateo, más. sí, sí, puede ser que algún ateo vaya a ver el video y entonces se coloque con mentalidad de que nosotros vamos a intentar convencerlo, y no, no es así. La idea es comenzar una conversación interesante sobre el tema, porque en realidad las personas pueden creer lo que ellos quieran, ¿sí me entiende? Sí, Entonces, pues nosotros vamos a trabajar con argumentos, ¿no? Con argumentos, con buenos argumentos que están a favor de la existencia de un Dios. desde el Señor punto de García, ¿quiere vista abrir el tema científico. usted o...? Sí, científico, obviamente, filósofo, sí. ¿Qué lo abre usted, señor Harold? Bueno, primero que todo, hay que saber que nosotros no nos estamos refiriendo a un Dios en específico, simplemente estamos refiriéndonos a una fuerza superior a nosotros, ¿no? A algo o a alguien que está por fuera de la naturaleza, pero no nos estamos refiriendo ni al Dios de la Biblia, ni a ningún Dios en específico, ¿me entiende? Es simplemente a un ser superior a nosotros, démoslo ahí, un ser superior a nosotros, que está por fuera de lo natural. Bueno, pues el primer argumento es una pregunta también, es más una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué hoy hay algo en vez de que no haya nada? O sea, ¿por qué hoy existe todo lo que existe en vez de no haber nada? Es que, es mirar a nuestro alrededor y ver todo lo que hay, los animales, las plantas, los Nosotros planetas, mismos, las galaxias, nosotros mismos, que ni siquiera hemos podido todavía entender nuestro propio cerebro, lo que son las galaxias, una cosa complicada y que es, ¿cómo decirlo? Yo lo escribiría fantástico, extraordinariamente fantástico, Y, y pues la pregunta que se hacen muchas personas, y que de ahí es donde nosotros vamos a empezar, es por qué existe todo esto, o sea, por qué está todo esto acá, por mera casualidad o tal vez por otra razón. Los ateos respondían a esa pregunta diciendo que el universo y todo lo que conocemos ha sido eterno y que siempre ha sí. estado ahí. Pero esa teoría de los ateos ha sido desmentida o desmontada, por decirlo así, por la ciencia con el descubrimiento del Big Bang, que el Big Bang es el que le da comienzo a todo. Entonces, el hecho de que haya un comienzo quiere decir que no ha sido eterno, o sea, que tuvo un comienzo y antes del Big Bang no había nada. Entonces, pues esto se descubrió principalmente por el descubrimiento del telescopio Hubble, que no está en la Tierra exactamente, sino que está
en la atmósfera o en la estratosfera, creo que es, que descubrió que, bueno, se pudo observar desde ese telescopio que el universo está en expansión, ¿no? Que está en expansión constantemente. Eso nos da a entender que tuvo un comienzo. ¿Por qué? Por la explosión del Big Bang y la teoría expansionista. Bueno, es un tema complicado que después podremos, puede que podremos tratarlo, pero es un tema complicado, pero el punto de todo esto es que con ese descubrimiento del universo en expansión pudimos deducir, o bueno, la ciencia pudo darse cuenta de que el universo tuvo un comienzo. Eso desmonta la teoría de los ateos que decían que el universo ha sido eterno y que por eso todo esto está aquí. Luego continuamos con lo siguiente. Bueno, aquí una parte importante. El filósofo Francis Collins, que es un filósofo reconocido no muy antiguo, pero sí un filósofo reconocido, dijo lo siguiente y lo cito: no puedo imaginar que la naturaleza, en este caso el universo, se creara por sí sola. El hecho de que el universo tuviera un comienzo implica que alguien tuvo que haberlo comenzado, y me parece que tuvo que haber sido algo o alguien fuera de la naturaleza. Esto nos da a entender que todo lo que nosotros conocemos tuvo una causa fuera de sí mismo. Entonces, así como todo tuvo una causa fuera de sí mismo, si queremos ser consistentes en la creación del universo, en el Big Bang, hay algo más. El Big Bang y el universo, todo lo que nosotros conocemos ahora mismo, la naturaleza, también tuvo una causa fuera de sí mismo, o sea, fuera de la naturaleza. Y ese algo o alguien que nos causó a nosotros, la causa de nosotros, es causa de sí mismo, o sea, no tiene creador, no es No tiene producto de... creador. Siempre Exacto, ha estado ahí. siempre ha estado ahí, es eterno. Vamos con lo siguiente. Pasa que los que se oponen a esa teoría dicen que ese argumento no afirma que sí tenga que ser el Dios de la Biblia. Y tienen razón, no tiene que ser exactamente el Dios de la Biblia, pero tampoco pudieron negar el punto, como la idea principal del argumento, que es que si hay algo mayor a nosotros y fuera de la naturaleza, que fue lo que nos creó, o que como que prendió el mecho para la explosión del Big Bang, porque como Sí. decía Francis Collins, si tuvo un comienzo implica que alguien tuvo que haberlo comenzado, porque como ya sabemos, todo tuvo una causa fuera de sí mismo. Entonces, bueno, ese era el primer argumento. Pues los opositores de ese argumento eran los ateos, que ya vimos que decían que el universo ha sido eterno, y pues ya sabemos que no es así. Y los que dicen que eso necesariamente no tiene que probar que es el Dios de la Biblia. Tienen razón, pero tampoco pudieron negar la parte fundamental del argumento, que es que sí hay algo mayor a nosotros. Que está por encima de las leyes. Sí. El segundo argumento, espérenme. Uy, ¿qué pasó? Ya volví. Bueno, íbamos bueno, ya terminamos el primer argumento. Ese era el primer argumento. Sí. Es un argumento bueno, ¿no?, que tiene oposición, pero que aún así no pudieron negar la parte fundamental del argumento, que era que si hay algo fuera de lo natural y de nosotros. El segundo argumento es como más una probabilidad, es como tiene que ver con la probabilidad. Y voy a colocar el siguiente ejemplo. Digamos, una persona cualquiera va a un casino, ¿no? Cuando entra al casino, pues hay distintas máquinas en las que puede jugar. Hay una máquina tragamonedas y entonces él decide jugar en esa máquina. El detalle es que esa máquina tiene miles de espacios.
Entonces, el man decide jugar y a la primera les sale toda la casilla correcta. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿coincidencia o fue que alguien manipuló el resultado? Asimismo lo voy a colocar con la existencia de nosotros y el universo. Para que haya vida se necesita que las constantes fundamentales de la física tengan valores exactos o extremadamente precisos, como la velocidad de la luz, la constante gravitación universal y entre otras. Y no solo el valor de esas constantes debe ser preciso o exacto, sino también la proporción entre ellos. O sea, no es solo que los valores de las constantes sean precisas, así como en la máquina tragamonedas, sino que la proporción entre esos valores debe ser también precisa. Y esto es más como una probabilidad, pero entonces volvemos a la misma cuestión. ¿Casualidad o será que alguien manipuló el resultado? Francis Collins aquí vuelve a destacar una frase de Francis Collins que dice: cuando ves el universo desde la perspectiva de un científico, parece que si supiera que vendríamos. Hay 15 constantes que tienen valores precisos. Si cualquiera de estas constantes se moviera por tan solo una parte en 1.000.000, o en algunos casos una parte en 1.000.000 de 1.000.000, el universo no fuera lo que hoy es. La materia no se hubiera podido fusionar, no habría galaxias, estrellas, planetas o seres humanos. Eso es importante, porque con esto nos Caemos en damos cuenta cuenta de que, sí, sí, que todo está hecho precisamente para que estemos aquí y para que esté todo. exactamente. Entonces la pregunta es, ¿coincidencia o será que alguien o algo manipuló el resultado? Stephen Hawking también dice lo siguiente: las probabilidades en contra de un universo como el nuestro, emergiendo de algo como el Big Bang, son enormes. Las probabilidades en contra de un universo como el nuestro, emergiendo de algo como el Big Bang, son enormes. Pienso que claramente hay implicaciones religiosas. Sería muy difícil explicar por qué el universo comenzara de esta manera, al menos que fuera un acto de un Dios que creó a seres como nosotros a propósito. Otra frase no que prueba mucho de lo que no estemos ya hablando, pero que es como un apoyo más para el argumento. Y hay científicos, físicos, cosmólogos, astrónomos que están de acuerdo con que las constantes fundamentales de la física son algo que como que desconcertan, o sea, que es como imposible tanta precisión. Más allá de improbabilidad, es como imposible tanta precisión. Hay algunas oposiciones a este argumento que son, por ejemplo, la de... no lo tengo aquí mismo, pero es que no lo recuerdo bien. Hay un filósofo también muy reconocido que da como saca un argumento como poniéndose a ese argumento que favorece a la existencia de un Dios. Y dice que entre tantos universos que pudieran estar existiendo en lo que allá afuera, o sea, allá afuera pueden haber ahora mismo trillones de universos existiendo, pero pasa que él dice que entre tantos de todos esos universos, alguno le tiene que pegar a la exactitud que tiene el nuestro, pero tampoco hay forma de probar si existen o no los trillones de universos que dice él que pueden existir en el universo, ¿entiende? Sí, no hay manera De probarlo. de probar que hay un multiverso. Exacto, sí. Al El final man lo todo que se dice basa es en que teorías. sí, todos son teorías, unas más creíbles que otras, y con eso es con lo que nosotros estamos trabajando, con teorías que son como buenas, o sea, buenos argumentos. Tienen pues, buenos argumentos. Y bueno, ese era el segundo argumento, es más como una probabilidad, pero es que es desconcertante creer que
tanta precisión se pueda dar por casualidad. Y el tercer argumento es de regularidad, o sea, es que, a ver, cada día vemos una puesta, vemos salir y esconderse el sol, cada día vemos salir y esconderse el sol, todos los días el agua hierve a los mismos grados centígrados, todos los días los trillones y trillones de electrones que puedan existir tienen la misma carga eléctrica cada uno. Entonces, es ¿cómo decirlo? A ver, es una regularidad, pero ¿qué hace que todo vaya así? O sea, ¿qué hace que es como un orden inesperado, que hace que todo vaya con esa regularidad? Nosotros podemos sacar conclusiones, ¿no? De hechos que ya hemos visto que suceden, como por ejemplo esto. Eso se llama razonamiento inductivo. Son conclusiones que nosotros podemos sacar de hechos que hemos estado observando repetitivamente, como por ejemplo el amanecer de cada día, el anochecer de cada día, cosas regulares que pasan cada día y que son constantes, que siempre pasan. Con eso pasa lo siguiente. También se les llama leyes naturales. A esa regularidad también se le llama leyes naturales. Y las leyes naturales hasta cierto punto gobiernan nuestro alrededor, o sea, gobiernan todo lo que vemos, porque son lo que hace que el universo funcione cada día como debe funcionar. Pasa lo siguiente, es que nosotros a veces no nos colocamos a pensar en eso, porque pues para nosotros es normal vivir cada día, no poder respirar, poder movernos normalmente cada día, tener la misma gravedad cada día, toda la regularidad que nosotros vemos cada día para nosotros es normal, pero nunca nos ponemos a pensar. Hay un par de personajes que yo pues recalqué, que son David Hume y Bertrand Russell, que son filósofos muy, muy famosos, muy reconocidos, antiguos obviamente. Son del tiempo donde no habían memes, Netflix, no había Instagram, y los manes sí tenían tiempo para pensar en cosas importantes de la vida. Y entonces ellos se ponían a pensar, ¿por qué existen estas regularidades? O sea, ¿qué las controla? ¿Qué hacen que sean tan exactas cada día? Si nosotros hubiéramos estado, digamos, en el tiempo de alguno de ellos y les hubiéramos hecho la pregunta, que ellos que creen obviamente hubieran respondido que no tenían ni idea. Es que no hay ningún razonamiento lógico que justifique por qué esta regularidad sucede cada día tan exacta. Entonces eso nos hace llegar a la pregunta, ¿será que suceden también por casualidad? ¿O Por será azar. que alguien o algo opera y gobierna estas regularidades? Son como una serie de hechos, ¿no? Que nos llevan a preguntas, ¿cómo decirlo? Como preguntas sin respuesta, que nosotros mismos no podemos responder, pero que todo apunta a algo o a alguien que está por fuera de lo natural y que puede controlar estas regularidades, que hizo, por ejemplo, que todo lo que nosotros vemos como casualidad para que nosotros estemos acá no hubiera sido casualidad, y que pues día a día nos mantiene con todas estas leyes naturales iguales. Pasa lo siguiente también, las características de las leyes naturales son las siguientes: son inmateriales, omnipresentes y eternas. Tienen poder ante lo que nos rodean, porque son básicamente lo que controla lo que nos rodean, o sea que son poderosas. También son invisibles, son inmutables, son infalibles porque no fallan, inmutables porque no cambian, son trascendentes, y todos esos atributos, si nos ponemos a pensar, escucha de nuevo: inmateriales, omnipresentes y eternas, poderosas, invisibles, inmutables, infalibles y trascendentes. Todos esos atributos son atributos de lo que nosotros vimos en filosofía como la divinidad o un dios. Como un dios. Exactamente.
Entonces, nosotros podemos ver desde el punto científico que las leyes naturales sean normal que sean inmateriales, omnipresentes, eternas, poderosas, invisibles, inmutables, infalibles y trascendentes, pero no tiene lógica pensar que pueda existir un ser que tenga estas mismas cualidades y que controle que gobierne o que controle las regularidades de nuestra vida diaria. Entonces, no tiene lógica, porque podemos creer en cosas que tienen esas características, pero no en un ser que las tiene. ¿Y por qué? Son 3 argumentos que son un poco profundos, ¿no? Que son como de analizarlos. Pero pues nosotros los estamos exponiendo y como resumiéndolos un poco, explicándolos un poquito y abriendo el tema, ¿no? Sí. Y son argumentos que lo colocan a uno en duda, que lo colocan a pensar si de verdad podría existir un ser que esté por esté encima. sí, que esté por encima de nosotros y que controle y gobierne estas regularidades, que haya hecho que lo que Que nosotros vemos todos, como casualidad no sea casualidad. Hable, señor García, lo escucho. que controle la máquina. Que controle la máquina, exactamente. El ser que Sí, es que es controla como la la máquina. máquina, men. Uno va a la máquina, digamos, tiene miles de espacios, y al primer intento, en todos los espacios que tiene la máquina, sale la misma imagen, o sea, toda está correcta. Eso mismo pasa con el universo. Entonces, uno va y juega en la máquina, y cuando uno gana de todos esos espacios, de todas las probabilidades que habían de fallar, o sea, todas las posibles probabilidades que habían, y que hubiera salido perfecta la primera, nos lleva a preguntarnos si fue casualidad o si fue que alguien manipuló el resultado. Lo mismo pasa con el universo. Alguien o algo. Alguien o algo que haya manipulado ese resultado para que fuera tan preciso. Es que, hasta los científicos, la frase de Francis Collins que dice que cuando uno ve el universo desde la perspectiva científica, uno cree que supieran que vendríamos. La voy a volver a leer ya mismo, escribirá. Está por acá. Cuando ves el universo desde la perspectiva de un científico, parece como si supiera que vendríamos. Es interesante, es interesante. 3 argumentos que yo creo que tienen mucha lógica y que a veces son muy obvios, pero nosotros no los vemos. ¿Usted qué opina, señor García? Pues, vea, yo opino que, es que yo no lo veo más allá, Es yo un lo tema veo complicado. como, es un tema complicado, porque es que para que obviamente hay cosas que se pudieron dar por azar, obviamente, pero no todo tan precisamente, Sí, ¿entiendes? La, o sea, la casualidad existe, ¿no? la casualidad Pero es que, existe, tan la precisa, casual, lo hace uno la dudar. cas- exacto, y ese es el problema. Por ejemplo, hasta en la posición de la Tierra. La posición de la Tierra es una casualidad, Sí, es que eso es porque una de las constantes de las físicas, de las constantes de las físicas constantes, de las constantes por eso, físicas. Bueno, no me acuerdo. Las constantes físicas, esa es una. men, La posición en la que está la nosotros, Tierra. para nosotros estar aquí se debieron dar muchas casualidades, demasiadas casualidades. La posición de la Sí. Tierra, nuestro Sol, La velocidad de la luz, la velocidad de la la, luz, las leyes, eh, las leyes naturales.
cómo están conformados los átomos. Men, todo Es aplica, todo, son tantas todo, cosas. to- todo aplica a que estemos acá, a que estemos aquí en este momento hablando por Meet. Todo aplica a esto. ¿Cómo? Todo se basa, al final Como que todo se todo basa en conlleva, como que todo venía todo. previamente, como que todo, como que todo, parece que todo hubiera estado predeterminado para nosotros estar aquí. Exacto. Entonces, yo, eh, yo lo miro, sí, que también puede ser que Sí, hayan multiversos y que en este universo sea el único que haya vida. la Y de que, una de las oposiciones de la tercera, de la tercera, digo, no, de la segunda, del segundo, punto, punto. sí, del segundo punto, esa era Men, una de las oposiciones, que entre yo tantos lo, trillones de universos que pudieran existir, al menos uno le debería pegar a toda esa actitud, pero a tampoco hay todas forma de comprobar eso. de tampoco, exacto. Entonces, yo lo veo como que al final uno sabe, digamos, qué teoría escoge, ¿entiende? Sí, Uno, porque ninguna se acuerda, ¿cómo se dice eso? Es se ha cien por podido ciento comprobar del verdadera. todo. Eso, ninguna se ha podido comprobar. Hay unas con más Sí. veracidad que otras, Hay y yo unas que creo que tienen más como que sentido que tienen otras. más razones, más razones. Por ejemplo, la del Big Bang, porque la teoría expansionista, o sea, si el Big Bang fue una explosión, la teoría expansionista tiene mucha lógica con eso, porque es como cuando uno explota una bomba, que todas las partículas que tiene adentro se van expandiendo, ¿no? Entonces hay Sí, unas que lógicamente tienen más razones que otras, o sea, sí, son como más reales, so- se pueden creer son un más poco más acertadas. fácil. Sí, más acertadas es la palabra. Entonces, entonces yo lo veo que uno debe creer, ¿sí? Tal vez en estos momentos nos estamos equivocando, ¿sí? Porque en el futuro tal Sí, vez todo puede se ser, compruebe y que sí haya un Dios, sí. según la Biblia, pero tal vez no. Y yo creo que uno debe creer en la que tenga más no, verosimilidad, creo que se le dice. Que La que tenga tenga como más, La que sea más válida. más, la que sea más válida, exacto. Yo lo veo de esa manera. La que tenga más puntos a favor, más pruebas. más pruebas y la Es que, que yo lo veo como que se trata de pruebas, ¿no? Porque cuando sí, usted crea una teoría a base de al menos algún fragmento real. Usted crea una teoría a base de al menos algún fragmento real, ¿no? Pasa que usted en sí, la teoría le mete sus propias especulaciones. Entonces, yo digo que la teoría tiene o no más credibilidad cuando usted coloca los fragmentos reales que tiene con los fragmentos de, digamos, fantasía que usted le colocó, ¿no? Como los fragmentos de lo que usted cree, o sea, de su imaginación, porque todo está en la imaginación en realidad, de las especulaciones que usted le coloca. Cuando usted coloca los fragmentos que tiene reales y sus especulaciones, se va a dar cuenta cuánta veracidad podría tener su teoría o no. Y ya si usted crea una teoría a base de sus propios pensamientos, yo digo que eso es más como una conspiración. sí, es más, es creer en lo que usted, ¿cómo se le dice eso? Si usted le ve sentido, yo creo que es creer en lo que usted le da más sentido, Sí, en lo que uno le vea más sentido. porque hay personas, y como usted dice, uno no puede convencer a todas las personas, No, pero pero a nosotros un damos porcentaje, argumentos pero a con un buenos porcentaje, argumentos digamos, un se puede porcentaje. convencer con No, buenos no creo, argumentos. no lo vería como convencer. Yo diría que como que colocaríamos a dudar alguna parte de Esto, la población. Las colocaríamos colocaríamos en duda, como a pensar, esto, a dudar. a Entonces, dudar, sí. yo lo veo.
como con buenos argumentos usted puede colocar a dudar a las demás personas. Sí, sí, sí. Y yo soy de los que votan que usted con pruebas llega a la verdad, ¿entiende? Y ¿Cómo? Pamela, Repita lo que digo. con pruebas llega a la verdad, Con pruebas, llega la verdad. con pruebas llega a la verdad. Sí, 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 sí. Men, Entonces, yo... Sí, sí, siga, ¿qué? siga. No, diga. Men, que esto del tema de la existencia de un Dios es complicado, ¿no? Pero yo creo que cuando terminemos con todos los argumentos que nosotros queramos como pertinentes que debemos exponer, los argumentos que debemos exponer, con los argumentos que ya digamos pongamos a dudar a la gente, eso es lo que nosotros buscamos, poner a dudar a las personas, Sí, porque yo veo como que en la duda es donde empieza la curiosidad, y la curiosidad es lo que a uno lo hace como informarse más, o sea, tener más información real. sí. Así es como yo lo veo. Y men, yo creo que una muy buena pregunta, cuando nosotros, digamos, hayamos terminado con la serie de argumentos que vamos a exponer, sería ¿por qué? O sea, si llegamos usted y yo a la conclusión de que según los argumentos que tenemos y según las ideologías que nosotros tenemos, sí existe un ser superior a nosotros, fuera de la naturaleza, y que controla y gobierna las leyes naturales y que nos tiene a nosotros aquí ahora mismo. La pregunta, yo creo que una buena incógnita para intentar buscar la solución sería el por qué nos tiene aquí. ¿Entiende? Sí, Esa es buena. entiendo. El por qué, El o por sea, qué. sí. Porque, men, a veces eso es una gran respuesta. O sea, si nosotros logramos, al menos para nosotros, que quede claro y que nos pregunten, ¿usted cree que hay un Dios? Y nosotros digamos sí y justifiquemos re bien justificado el por qué. Eso es un gran avance, ¿no? Pero también es una respuesta. Bueno, vamos a esperar al señor García que tiene que hacer Vaya, algo. Vichy, ¿por qué cree que estamos aquí? ¿Qué decían? ¿Usted por qué cree que estamos aquí? Nada, pues porque nuestros mamás no estuvieron. No. No. Es que ni yo sé por qué estamos aquí. Tal vez para las personas que creen en la religión, cristianas, católicas, bueno, en que creen en Dios, por así, para decirlo así, eh, dicen que es porque Dios nos da una misión que se supone que es, pues, según las personas cristianas católicas, que es para repartir la palabra de Dios. Para otras personas es porque no sé, para que reproduzcamos y bueno, etcétera. Espere, Y a ver. yo no sé Estoy si me quedando con sale. una duda. Sí, sí, cuento, Estoy cuento. quedando con una duda. A ver, usted dice que es que las personas cristianas y católicas, ¿no? Que Pues la mayoría. estamos aquí, sí, la mayoría, digamos la mayoría. Estamos, no, o al menos ellos, la mentalidad de ellos es que estamos aquí por, porque Dios nos encomendó una misión, ¿no? Sí, Que es hacer, que es llevar la palabra de Dios por el mundo, digámoslo así, sí, para que sí. más personas crean en Él y sigan haciendo eso de llevar la palabra de Dios por el mundo. Pero ¿cuál es la finalidad de llevar la palabra de Dios por el mundo? Uy, ahí sí como que me corcho, hermano. No, a eso sí no lo sabría responder. Yo No, sinceramente creo lo siguiente. Yo lo veo como desde un punto de yo, vista más filósofo. sinceramente, yo no sé la razón exacta por la que estamos acá. Fuera de la parte bíblica o religiosa, no sabría decir la razón por la cual nosotros los humanos existimos y estamos en la Tierra. Entiendo.
su creencia es más como religiosa, ¿cierto? No, no es que esa sea mi creencia, porque realmente la parte religiosa no es algo que le tengo mucha importancia. Es de Solamente lo que hablábamos al principio, sí, como la influencia. sí. Es como lo que Entiendo, he entiendo. escuchado en sí, porque yo no tengo claro, yo no tengo, Usted no yo tiene no una tengo, creencia digamos, establecida. exacto. Entiendo, entiendo. Yo opino lo siguiente. Opino lo siguiente. Yo creo que, yo lo veo como desde un punto de vista más filósofo. Y creo que, pues a ver, en la filosofía es un tema muy complicado, ¿no? Difícil de entender, Sí. pero yo digo que con dedicación, ¿no? Y con uno, como tratar de tener mente abierta a los temas que uno mismo está estudiando, puede entender muchas cosas. Y yo creo que, yo viéndolo desde un punto de vista filósofo, como la misión que nosotros tenemos en este mundo es la siguiente. Según la filosofía, la felicidad se alcanza a base del juicio. Ujú. Y, y el juicio es como, yo lo veo como usted El, tener control de el de juicio, su mente. El juicio, hable señor García, hable. el juicio es una base para llegar a la filosofía. Y uno para ser feliz A la en la fe, vida hay que mm, filosofar, hay que filosofar sí hay que de filosofar de joven y de viejo, y de viejo. pero el juicio es la base de todo. O sea, el juicio es la base de donde salen todo el resto de virtudes. Y el juicio en la filosofía es como la clave de todo. Después de que usted base su vida desde el juicio, de ahí salen las demás virtudes. El secreto, según la filosofía, es filosofar de joven y de viejo para uno alcanzar la felicidad. Porque uno filosofando va a entender muchos temas de los que tal vez tiene dudas. Y las dudas, según la filosofía, es lo que perturba el alma y la mente, lo que no lo deja a uno estar en paz, tranquilo, entiende, con tranquilidad, en armonía. Entonces pasa lo siguiente, en filosofía la felicidad es como una, una virtud, digámoslo así, una virtud eterna, eterna, no muere, es inmortal, porque en la filosofía dicen que la divinidad es dichosa. Al decir dichosa también se refieren a feliz. Y si nosotros, siendo mortales, también podemos alcanzar la felicidad, quiere decir que la felicidad es digamos, una virtud. Nosotros lo vemos como un estado de ánimo también. La felicidad es, digamos, una virtud que trasciende después de la muerte. Entonces yo lo veo de la siguiente manera. Nosotros nacemos, o sea, nosotros, digamos, tenemos una oportunidad en la vida para hacernos inmortales. Y hacernos inmortales a base de la felicidad, porque la felicidad también es inmortal. Entonces yo lo veo de esta manera. Si en la vida, desde el punto de vista filósofo, si en la vida alcanzamos la felicidad, podríamos llegar a conseguir la inmortalidad, porque la felicidad es inmortal. Y si nosotros conseguimos la felicidad, vamos a estar felices. Yo lo veo como que la felicidad va a estar en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y el espíritu o el alma, digámoslo así, es lo que trasciende. Yo creo que nosotros estamos en esta vida, suena loco, pero yo creo que nosotros nacemos para antes de morir hacernos inmortales. Y pues así es como yo lo veo. Señor García, señora Michelle, ese es mi punto de vista. Yo lo veo, sí, sí, antes de morir, sí, es un buen punto de vista, es un buen punto de vista. Nacemos para antes de morir ser inmortales, a base de la felicidad. Y la felicidad es como todo, va como todo entrelazado. O sea, necesitamos algo para llegar a lo otro. Y cuando consigamos lo otro, con eso vamos a poder llegar a lo otro. Y pues en la filosofía todo comienza desde el juicio. El juicio es la base de todo. Y así es como yo lo veo. No, no lo había pensado en verlo así.
Pero yo digo, pero no volverse también inmortal. Hay muchas maneras de verlo. Sí, hay muchas maneras de verlo. A ver, yo me Porque, refiero, digamos, a la inmortalidad de... Vea, yo digo lo siguiente, meter nuestro espíritu y nuestra mente en la felicidad, que nuestro espíritu o nuestra alma, digámoslo así, nuestra alma y nuestra mente estén en la felicidad. Al morir, según yo, según como yo lo veo, al morir, si nosotros en vida fuimos felices, esa felicidad va a trascender. Y si nosotros hemos tenido nuestra mente y nuestra alma en esa felicidad, va a trascender junto con la felicidad. Ahí es cuando yo a ese punto es cuando yo me refiero que nosotros vamos a poder alcanzar la inmortalidad en la vida. men, yo lo veo, usted puede alcanzar ese tipo de inmortalidad. Sí, pero Sí. no me convence de todo. ¿Por qué? Porque, porque men, es que volvemos a lo mismo. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Usted me dice La felicidad, que estar en armonía la mente y el alma. Recuerde la última parte de la carta de Epicuro a Meneceo, donde decía que si podíamos distinguir a un ser mayor que un hombre que tuviera tales características, las que nos enseñaban la carta, ¿no? Y a base de esas características nosotros podemos alcanzar la felicidad. Entonces lo que yo le digo es todo un lazo. Si unimos esas características unas para llegar a las otras y así logramos alcanzarlas todas, podríamos alcanzar la felicidad. pero usted ve la felicidad como un estado, ¿cómo se le dice? Trascendente. O sea, un estado que trasciende después de la muerte. No, es que cuando nosotros morimos, recuerde, la muerte no es nada para nosotros, porque al No, morir no. dejamos de Según la sentir, filosofía no es nada así. estamos en la nada. ¿Y, ¿y qué? Entonces, yo veo la felicidad como una virtud y como un estado de ánimo que trasciende, porque si Entiendo, decimos entiendo. que la divinidad es dichosa, al decir dichosa, se está refiriendo también a felicidad. Y entonces esa felicidad también la podemos alcanzar nosotros en la vida. Y si la alcanzamos en la vida, va a trascender después de la vida. ¿Entiende? Es que le tenemos que leerla para porque que mi chulo entienda, se tiene que leer la La carta. carta Meneceo, sí. Sí, Aunque sí, creo que y me... también viéndose los videos, recuerde que están los videos. Ahí es donde la explicamos. Yo veo lo siguiente. Diga. Yo creo que usted, siendo feliz, está un paso más cerca de... ¿Cómo? La inmortalidad. De la inmortalidad. Pero yo tomo la inmortalidad un poquito fuera, yo tomo de la inmortalidad que usted transciende después de la muerte. Digamos, yo miro la inmortalidad haciendo obras grandes, ¿entiende? Buenas o malas. Yo opino que así uno se vuelve Entiendo. inmortal. A ver, es como decir que esa es... Ay, García, man. A ver, esa es buena, esa es buena. Eh, el decir, ahí lo estamos viendo desde otro punto de vista, ¿no? Que también es válido y que también yo apoyo esa opinión, que es decir, digamos que las personas no mueren sino hasta que las olvidan. Entonces, usted haciendo actos grandes en vida, actos memorables, nunca va a morir, o sea, va a alcanzar la inmortalidad. Cuando su cuerpo pues ya no esté en este mundo,
según ese punto de vista, usted igual va a seguir viviendo en la mente y Va en a el ser, corazón de las personas que usted marcó con sus actos en vida. sí, yo Es lo veo eso, así. Mi entiendo, forma de ver la entiendo. inmortalidad, si uno muere hasta el bien. Pero, men, eso va más, eso está fuera entonces del punto de vista filosófico. Mm. Bien, yo opino que la verdadera felicidad es cuando usted muere haciendo lo que le gusta. Muere siendo feliz, Entiendo, ¿entiende? sí, Y se vuelve pero inmortal entonces cuando ahí todos, volvemos, espérese, no, ve, y se vuelve inmortal lo cuando escucho, todos lo recuerdan por haber hecho lo que usted lo hacía feliz, ¿entiende? entiendo, pero entonces ahí sí podemos volverlo a meter en el ámbito de la filosofía, porque para un filósofo su felicidad está en filosofar, y el filósofo se muere feliz. A ver, para un filósofo, la felicidad del filósofo es filosofar, y al mismo tiempo filosofar es la manera de alcanzar la felicidad. Entonces, si un filósofo muere filosofando, está siendo feliz y al mismo tiempo alcanzando su felicidad. Y se vuelve, y Y si, cuando muera, esa felicidad va a trascender. Es también, es lo mismo, pero ya colocándolo en el ámbito filósofo. Pero, men, ahora hay una parte de lo que yo mismo dije que me dejó con dudas. Porque la filosofar es la manera del filósofo para alcanzar la felicidad. Pero al mismo tiempo, señora Michelle, fue un placer haberla tenido con nosotros esta noche en esta interesante charla con el Igual. señor García. Sí, sí, está muy interesante la charla, but me tengo que ir porque ya casi me desconectan el internet. Entiendo. Fue un placer haberla Entonces, tenido con nosotros esta noche, señora Michelle. igual, chao, estamos hablando. Chao. lo mismo. Men, entonces quedé con dudas yo mismo. A ver, lo que dije fue lo siguiente. Un filósofo, para alcanzar su felicidad, debe filosofar, pero al mismo tiempo filosofando, está teniendo la felicidad de él porque la felicidad de él está en filosofar. Entonces, si un filósofo muere filosofando, al filosofar está intentando alcanzar, o sea, está filosofando para alcanzar su felicidad, pero al mismo tiempo al filosofar, al estar filosofando, está en lo que en realidad lo hace feliz, que es filosofar, o sea, que está en su felicidad. Entonces, es como que la tiene, pero también la quiere alcanzar. Es raro, men. No sabe que la tiene hasta que la pierde, pero en este caso es que siempre la tiene, más no Es lo que siempre hablábamos el la otro tiene, día con lo de la siempre, sí, carta, que, sí, que un filósofo siempre va a tener, siempre está en lo de la felicidad. la busca y no, y tal vez no sabe que la, que en esos momentos está feliz, ¿entiende? Buscan, sí, sí, lo entiendo, entiendo. Men, Su dicho, busca, se quedan toda la vida esperando, no, 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 no. no, no, Pierden la no, vida buscando una mejor. pierdan la vida buscando, en ese caso no sea una mejor, sino alguien, algo mejor, cuando no saben que sea algo está pasando en esos momentos. Es también lo que hablábamos el otro día de la persona que deja pasar el momento pensando en cómo podría ser mejor. Men, es un tema muy extenso, es como un árbol muy grande, Es como un con árbol. muchas ramas, Mi pregunta es la muchas, pero siguiente, demasiadas. ¿cómo nos apartamos tanto de la Del existencia de Dios y tema llegamos a principal. la Sí, tema sí, sí. principal? Y llegamos, Esa es buena, esa es buena. ¿Cómo llegamos a esto? Esa es buena. sí sabe. Men, Bien, yo veo que la felicidad, así, es algo inalcanzable, pero cuando usted la pierde, no, es algo que usted toda la vida se la pasó buscando, más que cuando la encuentra,
no sabe que la tiene. Yo lo veo así. Yo lo veo como lo siguiente. Digamos, es algo que usted toda la vida, no, men, pero es que, ay, ¿cómo decirlo? ¿Y qué pasaría si en realidad la verdadera felicidad la encontramos cuando morimos? Y por eso toda la vida nos la pasamos buscándola y nunca la encontramos a veces. O bueno, puede ser que en realidad ninguna persona haya encontrado la felicidad. Men, es que, Men, eso, piénselo. Es loco, pero es que piénselo. pero ¿qué es la felicidad? Men, es lo que yo le digo, yo lo veo como la armonía la perfecta armonía de la mente y el alma. Sí, men, pero Cuando usted se siente sereno ante el porvenir, cuando sabe tomar decisiones, sabiendo que hay prioridades, y cuando sabe que detrás de un placer puede haber un dolor mayor, y cuando sabe en qué momento es adecuado o no sacrificar un placer para evitar un mal mayor que puede venir más adelante. Cuando también tenemos la sabiduría para ver que tal vez un dolor es la forma más fácil, no, es la única forma de llegar a un placer mucho mayor. Pero, o sea, recuerda que no estamos hablando de placeres terrenales, así como manjares ni nada sí, de eso. sí, sí. No, recuerde lo de la carta menecea. Men, yo lo veo así como de esa manera. Men, hmm, vea, Y sí, men, no tengo ni idea de cómo terminamos en este tema, weón. yo tampoco. Pero sí que es un tema complicado, Extenso y extenso y complicado. complicado, y Largo y duro. largo y duro. Yo opino que la felicidad es un estado que usted no es consciente. En el que uno no es consciente. O sea, men, usted está diciendo, Men, no, 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 usted, men, no, no, espere. Men, sigo diciendo, usted no es feliz hasta que no. Men, es que es re complicado. Me enredo yo mismo. a ver. Men, yo, yo creo que, a ver, lo que usted dijo fue que la felicidad lo vuelve a uno inconsciente. Puede ser. Esa es buena. La felicidad lo vuelve a uno inconsciente. Men, yo digo que podría ser porque tal vez men, es que es lo siguiente. Digamos, usted algo que esté intentando hacer por mucho tiempo, pero por demasiado tiempo, y que trabaje duro en eso, y no lo logre. En el momento en el que usted lo logra, prácticamente no se las cree. O sea, usted no queda desconcertado. Puede pasar lo mismo con la felicidad, pero lo que usted dice, que lo vuelve a uno como, sí, lo que usted dijo, men, puede Inconsciente. ser inconsciente, sí. Men, pero a veces, o si no le ha tocado, digamos, hacer algo difícil, pero que, digamos, el tesoro, le voy a dar el ejemplo de la búsqueda del tesoro. Dicen que es más divertida la búsqueda que el propio tesoro. Por Le puede dar eso, más satisfacción la men, búsqueda que el tesoro. entonces, men, ahí yo lo estoy volviendo a ver de la siguiente manera. ¿Y qué pasaría si la felicidad en realidad se alcanza después de la vida? O sea, cuando morimos. Y la búsqueda es Cuando la ve, vida. cuando O ve sea, toda su porque, vida men, pasando ante sus piénselo, ojos. piénselo de la siguiente manera. Si nosotros poder vivir, si nosotros no vivimos, no vamos a poder morir porque no estamos vivos, ¿entiende? Y si la verdadera felicidad está en morir, ¿cómo vamos a poder morir sin estar vivos? Entonces la vida es la búsqueda de ese tesoro.
Y ahí es donde entra lo suyo. Puede ser mucho más gratificante la búsqueda del tesoro que el propio tesoro, porque puede ser a veces más gratificante lo que encontramos en la vida que lo que haya en la muerte, que según la filosofía es la pérdida de todos los sentidos, o sea, la nada para nosotros. Está buena. Men, eso está ¿En cuánto bueno. llevamos de Son charla? teorías. Uy, zonas, men, yo no sé, como una hora. Yo creo que ya vamos a completar una hora. Pero es que nos salimos muy feo del tema. Yo creo que vamos a terminar ya acá. Sí, sabe. Voy a tener la Toca. grabación y ya. Men, ¿le digo qué? Entonces tenga la grabación y Dígalo. yo le voy a decir algo.